Listo. A partir de este momento voy a grabar la reunión. Entonces, precisamente para que los compañeros que no puedan estar, pues eh, tengan claro lo que hemos trabajado el día de hoy. Entonces, eh, vamos a retomar nuevamente acá la idea de para qué nosotros estamos. Taller de filosofía, ¿cierto? El taller de filosofía de grado noveno. Vimos la agenda de lo que teníamos que trabajar, los recursos y los temas como tal que hemos trabajado. Entonces, decíamos que la filosofía griega, vamos a estudiar la etapa antropológica de la filosofía griega. ¿Por qué la etapa antropológica, Luisa Pérez? Porque es la etapa que nos habla del hombre. O sea, todo lo que tenga que ver con el hombre. Ok, nos vamos a centrar en el estudio del hombre y en el planteamiento de estos tres personajes que cambiaron la historia de la filosofía. Sócrates, que es el padre, y Platón y Aristóteles, que pues son de los personajes más importantes que encontramos en la Grecia antigua. Ya vamos a mirar, esta temática fue la que trabajamos durante el periodo, David Reyes. Sí, señora. Ok. Hablamos sobre todos los pensamientos de ellos tres. Ok, perfecto. Eso fue lo que trabajamos. Ahora, vamos a mirar el panorama general, porque esos personajes es filosofía antigua, o sea, son solamente de este periodo, pero queremos mirar, pues durante el año pasado tratamos de acercarnos a la generalidad de toda esta línea del tiempo para que ustedes comprendieran un poco más el contexto en el que se desarrolla la filosofía. Listo, entonces, Ángel, la edad antigua, ¿de qué época, a qué época va y por qué se caracteriza? Bueno, entonces, la Edad Antigua empieza en el siglo VI antes de Cristo con los presocráticos, los cuales buscaban una razón y por qué se conformaba la materia. Y finaliza en el siglo V después de Cristo. Bueno, dijimos que cuarto por Cuarto, San Santo Agustín de Tomás de Hipona, Aquino. ¿no? No, San Agustín de Hipona. Santo Tomás es del siglo XII, San Agustín de Hipona, el Ok. nacimiento de San Agustín de Hipona. ¿Y la característica fundamental de la filosofía antigua cuál es? Dime, Ana. No, bueno, la característica fundamental de la Edad Antigua es la búsqueda de la razón y sobre qué se conforma pues, todo, la materia. Ok, Sofía, Isabela González, perdón. Isabela González, ¿me vas a decir la edad media de qué siglo a qué siglo va? Bueno, la Edad Media va del siglo V al siglo XV. Al siglo XV, ¿y qué caracteriza? ¿Por qué hasta el siglo XV? Porque en el siglo XV, en 1492, fue el descubrimiento de América. Ok, perfecto. ¿Por qué se caracteriza la Edad Media, Samuel Pulido? La Edad Media porque... por el cambio de pensamiento. Ok, perfecto. ¿Por el cambio de pensamiento? Sí, una relación entre la fe y la razón. Sí, o sea, la fe y la razón porque el choque de culturas. Ok, El teocentrismo. es diferente porque el cambio de pensamiento, pues en todas hay cambio de pensamiento, por eso se van caracterizando, pero concretamente es la unión entre fe y razón. Sí, porque el anterior ya era mitólogos. Ajá, en esta tenemos el paso del pensamiento mitológico al racional y en la Edad Media tenemos la búsqueda de la unión entre la fe y la razón. Y tenemos el descubrimiento de América, que es la época coyuntural, que aquí marca una ruptura, ¿cierto? Pedro Villalobos y digamos que la época moderna, ¿de qué siglo a qué siglo va? ¿Y por qué se Va caracteriza? del 16, perdón, va Del del 15, 16 al del siglo 15, del XVIII. siglo XV. Sí, bueno, 15, perdón. Es que lo tomó como un año después un siglo después, como para no juntarlo, pero sí, bueno, es el siglo XV y termina en el siglo XVIII. Ok, perfecto. O sea, con el descubrimiento de América empezamos la época moderna. Moderno. Y en el siglo XVIII, ¿qué ocurre, Sofía? En el siglo... ¿Sí me escucha? Sí, te estamos escuchando. Ok, bueno. En el siglo XVIII... Discúlpame, Isabela González, por favor, segundo llamado de atención por estar con el celular frente a la cámara. Estabas hablando en el celular. Por favor,
chicas, ayer al mediodía les hice un llamado de atención con Doris porque estaban con la cama, con el celular hablando y es una falta de respeto para los que estamos acá. Entonces, por favor, no quiero celulares. Si van a trabajar con el celular, lo usan en la hora del descanso. Bueno, chicas, les agradezco por respeto a la clase. Qué pena, Sofía. Profe, es que estaba respondiendo una cosa que me han preguntado por el grupo. Y entiendo, pues, ¿está correcto que estemos hablando por el grupo y estemos en la clase? No, señora. Yo creo que deberíamos, esas dos conversaciones, eso hace que pierdan la atención. Entonces, las personas que están hablando por el grupo no le están prestando atención a la clase y después tenemos problemas todos. Entonces, por favor, chicos, respetemos la clase. Y lo hago es por respeto a ustedes, a todos los que están hablando y a su conocimiento. Porque si no, entonces, si quieren, pues apago yo la clase y ustedes hablan por su grupo y no hacemos clase. Y pues ustedes me imagino que tienen cosas muy importantes que hablar en el grupo. ¿Sí? Por favor, sintonicémonos con lo que estamos haciendo. Sofía. Bueno, en el siglo XVIII, pues es el cambio de pensamiento entre la Edad Media y la moderna, y nos hablan del dominio de la razón, el racionalismo, el empirismo y el antropocentrismo. Que el antropocentrismo vendría a ser el hombre siendo el centro de todo. También sucede la primera revolución industrial con los conocimientos previos de la filosofía. Ok, Doris, cuando hablamos de dominio de la razón, ¿a qué nos referimos? ¿Doris Cepeda está? Ya, sí, señora. Dime, cuando hablamos de dominio de la razón, ¿a qué nos referimos? Pues ahí es cuando surgen las corrientes del racionalismo y el empirismo. No, pero ¿qué significa que en la edad moderna existiera el dominio de la razón? Yo, profe, yo. Espérame, Doris. No sé, profe. Doris, ¿qué Gabriel. pasa? Me estás preocupando porque tú eres muy pila y tú siempre participas mucho y participas muy bien y estás muy conectada con la clase y te siento desconectada, Doris. Yo, ¿Qué profe, pasa? Gabriel. Discúlpame. ¿Qué pasa, Doris? No estás conectada con la clase, no. No sé, profe, no sé. Bueno, te dejo para que por favor me cuentes, reflexiones, porque yo te tengo a ti en una estima que tú eres una estudiante muy brillante, muy buena, excelente estudiante, demasiado madura, entonces, porfa, no, te he sentido muy desconectada en estas clases, me gustaría que me contaras qué pasa. Bueno, ¿por qué hablamos de dominio de la razón, David Reyes? Bueno, el dominio de la razón en la edad moderna servía para llegar a un racionalismo más que sobre todo científico. Con esto, pues sí, podíamos ver las diferentes cosas que pasaban en el mundo y eso también, yo creo, para mí tenía que ver con el empirismo, ya que viendo experimentos y teniendo razón científica, podíamos saber por medio de lo que ya vimos o de la experiencia, pues sacar conclusiones de ello. Ok, tanto el racionalismo como el empirismo nos van a dar la posibilidad de dominio, ¿no? Permanente. ¿Pero de dominio de qué? ¿A qué nos referimos con dominar qué? Isabel Hernández. No, eso se refiere al dominio de la naturaleza porque comienza pues como la revolución industrial, entonces las empresas, a ver más tecnología. Entonces como tal se refiere a la dominación de la naturaleza. Ok, y el dominio sobre la el dominio de la razón. Dime, ¿quién quiere hablar? Pues que también es como el dominio de la razón, ¿no? ¿Pero en qué consiste ese dominio de la razón? Yo, profe, ¿puedo decirlo? Dime, Pues el dominio de la razón se podría decir como que el hombre, o sea, todo estaba muy pensado, ¿no? Pero entonces todo giraba en torno al hombre, entonces ya sea el antropocentrismo. pero no quiero que lo dejemos en una ambigüedad como el dominio de la razón, pero ¿qué es eso del dominio de la razón? ¿En qué se traduce eso en términos reales? O sea, cuando hablamos de dominio de la razón, ¿qué? Pues que ellos pensaban que ya tenían como todo, o sea, que ya sabían todos. Sí, todo full. No es tanto eso, y no los veamos ellos como porque la modernidad no parte de nosotros. Yo, profe, yo. No, piénselo, el dominio de la razón. Yo, profe. Dime, Juan David.
Que el pensamiento racional se sobrepuso a la fe y a las creencias mitológicas. El cristianismo a pensar más. Pero ¿y eso en qué se ve traducido? O sea, ¿qué es lo que se logra con eso, Juan David? Más allá. Profe, ¿no es lo que tú dijiste? Dime quién está hablando. Luisa, sí. Dime. Que tú dijiste que era que, o sea, ellos como comenzaron a ver todo y comenzaron a decir que ellos podían, digamos, coger los animales y matarlos y todo eso y podían dominar sobre el mundo y todo eso, ¿no? Bueno, el hombre máquina de Descartes, o sea, recuerden que estamos no desconecten la historia del pensamiento, descubrimiento de América, Europa colonizando América, ¿sí? Dominio de la razón. ¿Qué le permite? O sea, cuando yo hablo de dominio de la razón, estoy diciendo lo que le permite a Europa venir a América es, por ejemplo, que crean los barcos, ¿cierto? La cartografía, el conocimiento que se traduce en posibilidad de un dominio concreto, que es, vamos a dominar a los indígenas, vamos a dominar a los africanos, vamos a dominar a los negros, vamos a dominar un dominio económico, político que se logra a través de un conocimiento, o sea, el conocimiento como poder traducido en dominio. No repitamos cosas simplemente como expresiones que están ahí, sino cómo es que entendamos cómo es que para qué Europa del siglo XVII, XVIII crea ciencia. ¿Sí? Porque, ¿en qué están pensando los europeos cuando están haciendo ciencia, cuando están haciendo matemáticas, cuando están creando barcos, cuando están creando mapas, cuando están creando... Cuando, La necesidad de experimentar, tal vez. ¿Ves? Claro, y el De conocer experimento, aparte ¿pero para una qué? razón, o sea, aparte de conocer más razones, ¿no? Como no enfocarse en ¿Pero una para sola y qué? así ir avanzando, Pero como no un avance. No, pero no es solamente el conocimiento por el conocimiento, ¿sí? Es que yo quiero conocer, no, esa es una idea muy romántica, no, ellos conocen porque quieren hacer ciencia, porque quieren dominar, porque quieren dinero, porque quieren ganancias También. económicas, porque quieren Poder. producir. Exacto, o sea, la máquina de vapor no se creó simplemente por una idea, no, o sea, la máquina de vapor se crea y lo que va a generar es dinero y se crea a partir de conocimiento, ¿sí? Y por eso hablamos de que el conocimiento es poder. Ahora, cuando en el término de los animales, Descartes habla del animal máquina, ¿no? O sea, como el cuerpo funciona como una gran maquinaria y tenemos que aprender cómo le hacemos mantenimiento a esa maquinaria, entonces la medicina se desarrolla enormemente, pero pues también de alguna manera uno dice, bueno, es muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, podemos experimentar con animales, podemos talar árboles para construir, podemos, ¿sí me entienden? Usar los recursos naturales porque el hombre es el centro, es lo más importante, y entonces el hombre, en nombre del progreso, puede hacer lo que le plazca con el mundo. Entonces, ahí es donde les digo, pensémoslo si realmente, o sea, obviamente que tiene muchísimas cosas muy positivas, porque es lo que nos permite que en este momento estemos muy cómodos en una casa, con internet, bueno, en fin, las ventajas y las comodidades que ustedes tienen, porque eso es el racionalismo, eso es la creación de ciencia, de bienestar, etcétera. Pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Y ahí es donde pensemos en el calentamiento global, porque se ha generado, las implicaciones de... Quiero que aterricen todas esas ideas de producción de ciencia a algo concreto, ¿listo? Okay. Bueno, ahora aquí nos vamos a la edad, aquí creíamos en que la razón progresaba muchísimo, ¿no? Que íbamos a llegar a la perfección. Pero ¿qué pasa en la edad contemporánea? Espérame que habrá alguien que no haya escuchado. Profe, perdón, yo puse en la moderna que era desde el siglo XVII al siglo XIX. ¿Por qué desde el 17? 17 no. Porque es que me había guiado con otro mapa, pero pues ya lo corrijo. No, descubrimiento de América, porfa, siglo XV, siempre, el descubrimiento de América, de ahí tenemos que partir. Silvia, ¿qué pasa en la edad contemporánea? Discúlpame, Pedro estaba levantando la mano. Pedro. Bueno, como tú dijiste, pues en la edad moderna se veía mucho la razón. Pues acá, pues en la edad contemporánea, pues todo lo contrario, en la edad contemporánea antes tuvieron una crisis, porque prácticamente ellos se basaban como en inquietudes y en cuestionamientos, pues que los colocaban todo alrededor de como una práctica que
para como poder encontrar el saber. Entonces es como, eh, ellos decían que como que eso era capaz de brindarles una descripción entera, pero sin sujetar unas subjetividades. Pero Entonces como espérame, Pedro. yo, En la edad moderna también hay dudas y hay inquietudes, ¿no? O sea, sí, por supuesto, eso de fue hecho lo lo que que generó mueve la la... modernidad es la duda, ¿no? El escepticismo. yo- Entonces, ¿cuál es la diferencia con la edad contemporánea? eso es lo que yo veo que acá se marcó más, porque, o sea, hubo un cambio, o por eso es que lo marcan pues como una de las principales de la contemporánea. Porque en las modernas sí pudo haber como pues sí pudo haber inquietudes, pero en la contemporánea sí pudo marcar mucho más. No me lo estás diciendo de manera clara. Bueno, primero le voy a dar la palabra a Estefan y luego a Juan David que está levantando la mano. Ya te doy la palabra, Juan David. Dime, Estefani. Bueno, profe, como Pedro dice, se dio lo de la crisis de la razón y también hay que tener en cuenta que ahí ocurrieron las guerras mundiales. Entonces, había, hubo mucho avance y retroceso, o sea, Ujú. pero retrocedían debido también a las guerras, entonces estancaron ahí. Bueno, será por eso, tienes razón, ese detalle de las dos guerras mundiales es fundamental para pensar la época contemporánea, pero en realidad, ¿qué fue lo que eso significó para el pensamiento contemporáneo? Ahora sí, Juan David, por favor. Profe, las guerras, en vez de ser una consecuencia, fueron una causa, porque lo que hace que en la crisis de la razón es que todo el mundo se volvió intolerante y se crearon bandos en el mundo. Las potencias querían llevar su pensamiento y obligarla al otro. El caso de Rusia, que quería expandirse por todo el mundo, expandir por todo el mundo el comunismo. O Y sea, pues, o sea, las diferencias ideológicas son lo que lleva a las guerras y lo que hace que todo se vaya, pues, todo vaya mal. La Guerra Mm, Fría, ahí como dijo Gabriel en el chat, lo que hace es reforzar esa vaina, porque se nota mucho el comunismo y el capitalismo. Por ejemplo, dividir Berlín en dos, bueno, toda Alemania estaba dividida, las guerras de ujú. Corea, el dominio de Japón sobre el océano. ajá, pues que después de todo Estados Unidos y ellos y Rusia se enfrentaron por mucho tiempo en ideología y pues causó mucha guerra también. Bueno, pero entonces, de un lado tú estás hablando acerca del tema de la intolerancia, ¿cierto? Pero ¿cuál es la crítica de la época contemporánea a la edad moderna? ¿Contradicciones? ¿Cómo hace la crítica? Eso es lo Claro, que... ahí tiene que existir, o sea, así como la diferencia entre la época medieval era la búsqueda de la unión entre la fe y la razón, y en la edad moderna era el racionalismo en todo su esplendor y la creencia del progreso gracias al racionalismo, en la edad contemporánea, cuando hablamos de crisis de la razón, ¿cuál es la diferencia entre la edad contemporánea y la edad moderna? ¿Cuál es la crítica que se establece, digamos, la ruptura que se establece con el pensamiento en la edad contemporánea? Ángel, Yo, profe. dime. Pues la crítica que yo, pues que la edad moderna le haría a la edad contemporánea es el uso de ese conocimiento, mientras que en la edad moderna ese conocimiento se utilizó para generar más conocimiento, en la edad contemporánea se utilizó para prever o proveer unos, ¿cómo lo digo? Para poner diferencias entre las ideologías del mundo, o sea, para Yo, saber cuál era la más poderosa y cuál era la correcta. Ok, Esa sería la crítica. Profe, yo... perfecto. Dime, Gabriel. Ya. Listo. Profe, pues continuando lo que decía Ángel, lo de que por ejemplo, en la edad moderna se utilizó el conocimiento para crear más conocimiento, pero cuando llegamos a la edad contemporánea, ya este conocimiento que se adquirió en la edad moderna ya no es utilizado para crear más conocimiento, sino para crear más daño, más destrucción hacia el mismo ser, ya que en la edad contemporánea podemos ver las bombas nucleares, que son las de Hiroshima y Nagasaki. Se pueden ver como ya, pues ya vimos las guerras mundiales,
y pues murió, eso fue un genocidio demasiado grande. Entonces, pues, esa sería como una crítica, complementándole un poquito a lo que dijo Ángel, que en la edad moderna se vio como en paz, ya que el conocimiento creaba más conocimiento, pero en la edad contemporánea se utiliza ese conocimiento mal, o sea, se le dio un uso incorrecto del conocimiento que ya se había creado. Profe, Ok, aquí, bueno, discúlpame un segundo. Aquí pero frente a eso que está diciendo Gabriel, hay un punto importantísimo. Y es que, claro, o sea, la ciencia, nosotros creíamos que toda esa producción de ciencia nos iba a llevar a la perfección, ¿cierto? Pero resulta que la elaboración de ciencia llevó también a la creación de las bombas nucleares, por ejemplo. Eh, Después de 2 guerras mundiales, pensémoslo, si en esta pandemia nosotros estamos, pensémoslo con la situación que vivimos, ¿cierto? Y relacionen esta situación con las 2 guerras mundiales. ¿Cómo queda el mundo después de 2 guerras mundiales? Vamos a seguir Devastado. creyendo que la razón nos lleva al progreso, a la perfección, cuando justamente el desarrollo de la ciencia llevó al desarrollo de unas armas que mataron a muchas personas, ¿sí? Entonces, discúlpeme, ahí es cuando nosotros decimos tenemos que pensar en la crisis de la razón. Todas las corrientes filosóficas que se crean en el siglo XX son replanteándose esa idea de progreso que se había formulado en la modernidad. Sí, ya no creemos que la sola razón por sí misma nos lleve a ser tan perfectos como antes lo creíamos. Bueno, señores, les voy a hacer una aclaración, amigos. La idea es que cada vez empecemos a hacer mejor uso de las herramientas que nos presta Zoom, ¿cierto? Y aquí tengo a 2 amigos que quisieron participar, David Reyes, que escribió Viva el capitalismo, y Juan David Pérez, que escribió Viva el comunismo. Muy interesante que hagan eso. ¿Cuál es el problema? Que se me puede convertir en un distractor dentro de la clase, que mientras que nosotros estamos tratando de aclarar la diferencia, las características fundamentales de la filosofía, mis 2 amigos me escriben 2 cosas que están fuera del contexto de lo que estamos hablando. Entonces, mis queridos amigos, van a tener un trabajo para la primera semana después de evaluaciones. Mi amigo David Reyes me va a hacer una exposición que sustente su razón de que viva el capitalismo. Nos vas a compartir a grado 9 en una exposición donde nos vas a sustentar por qué el capitalismo es fundamental, y mi amigo Juan David Pérez, que están muy emocionados en la clase y quieren saber del tema, me va a compartir una exposición en la que me explique por qué viva el comunismo, y vamos a escuchar las 2 posturas. Entonces, como les apasiona tanto el tema y no pudieron soportar las ganas de escribirlo en el chat y de interrumpirme la clase, vamos a dedicarles 2 sesiones a cada una de estas corrientes. ¿Listo, amigos? ¿Vale? Y si alguien más quiere otra exposición, con mucho gusto escribe en el chat y yo le voy asignando exposiciones y trabajitos escritos, cositas así chéveres que ustedes saben que en la clase de filosofía no podemos hablar por hablar, sino debemos argumentar, ¿cierto? Pueden decir lo que quieren porque este es un país libre y cada quien tiene derecho a tener sus pensamientos. Entonces, si David quiere defender el capitalismo, perfecto. Si Juan David quiere defender, perfecto, pero aquí hablamos con argumentos y no por hablar. ¿Estamos de acuerdo, David Reyes y Juan David Pérez? David, te quiero ver, ¿puedes prender la cámara? Sí, señora. Ok, quedamos entonces en un acuerdo de que vamos a hacer la exposición. Y Juan David Pérez, ¿dónde está mi amigo Juan David Pérez? ¿Puedes prender la cámara, Juan David? ¿Listo, Juan David? ¿Qué, profe? Vamos a hacer la exposición sobre tu afirmación. Bueno, Ok, perfecto, me encanta. La exposición bien preparada, muy bien preparada, porque va a ser la primera nota de ustedes del segundo periodo, ¿vale? ok, ¿para Ok, cuándo es, profe? con argumentos, después de la semana de evaluaciones. Ah, tiene tiempo, papi. Okay. Tienen tiempo para prepararse una super exposición. Bueno, listo, necesito concretarme aquí en la explicación para terminar. Entonces, hicimos el panorama general de la filosofía, nos venimos acá, este fue el tema que trabajamos durante el periodo, ¿cierto? El paso del pensamiento. ¿Qué es el mito? Por favor, me dice qué es el mito. Doris Cepeda, cuando hablamos de pensamiento mitológico, ¿a qué nos referimos? profe, ¿puedo yo? ¿Puedo yo, profe? Doris, ¿qué pasó? El mito es pues de la creación, profe. La naturaleza, ¿Cómo ¿no? así? Discúlpame. El concepto concreto, o sea, el mito porque es contrario a la razón, Doris. Porque nos da como una explicación
de dioses y eso, y la razón busca algo más a la ciencia. Ok, perfecto. Nos da una explicación partiendo de cosas fantásticas, mientras que la ciencia busca cosas concretas. Por favor, concretamente, Sócrates, el pensamiento fundamental de Sócrates. Sofía. Bueno, Sócrates nos habla que, pues, de su uso de la mayéutica, que es el medio que por preguntas va sacando como la verdad de las personas. También nos habla que rechaza el relativismo, y a los sofistas, que los sofistas como que enseñaban pero por dinero, mientras que Sócrates lo hacía como por gratis, por así decirlo. Y también nos hablan que las virtudes son algo objetivo y consistentes en ciertos saberes. Ok, bueno, lo importante no es que enseñara gratis, sino el hecho de que él creía que ellos lo que buscaban era persuadir y no transmitir el verdadero conocimiento, ¿cierto? Que habían hecho de la educación un negocio y que no les importaba la Y, idea del conocimiento como tal, ¿cierto? Esa es la crítica más dura de Sócrates a los sofistas. y, profe, Señora. y también como que él empezaba a indagar de manera permanente sobre lo que ellos, o sea, las personas con las que estaban preguntándole, o sea, les indagaba sobre lo que ellos creían, o sea, lo que ellos pensaban, o sea, lo que decían que sabían, o sea, creían mucho saber arte, entonces ahí es donde les empezaba como a indagar. Y Ok, ahí, perfecto, muy bien, Silvia. La indagación, ¿no? La pregunta es lo que moviliza el conocimiento según Sócrates, porque es Profe, el padre de la filosofía. una Señor, pregunta. Es dime. que yo había leído, no me acuerdo si era Sócrates o Platón, que ellos se paraban, por decirlo, en el Partenón o en la plaza, ya ni me Sí, acuerdo. en el ágora, en Sí, el en el patio. Ágora, que era, perdón, a dar sus charlas y pues ellos charlan, o sea, comenzaron a dar sus charlas, por así decirlo, y solo los interesados en sus conocimientos se acercaban a ellos, o sea, ellos no querían que todo el mundo estudiara, sino que solo los que les interesaban, no Claro. obligaban a nadie. Recuerda que ese personaje es Sócrates, que Platón va a ser discípulo de él y que en los diálogos de Platón, las obras de las que habíamos hablado, Platón lo que va a reflejar es justamente lo que hacía Sócrates, en qué consistían los diálogos de Sócrates. Y sí, tienes toda la razón, era para quien le interesara. Y recuerden que en la polis, en el ágora, se encontraban a los que les interesaba pensar las leyes de la ciudad, pensar su ciudad, pensar su polis. Entonces era un lugar de producción de conocimiento y de creación política, lo que pasaba en el ágora. Bueno, la diferencia entre el planteamiento metafísico de Platón y Aristóteles, por favor, me la dice Isabel Hernández. Era que el Platón, o sea, tenía la idea de dos mundos, ¿sí? El de las ideas, el cual es eterno, y el material, en donde dice que se desvanecía, o sea, el cuerpo. Ok, perfecto. Mientras que Aristóteles nos habla de Era la solo unidad. uno, De que era la uno unidad solo. de eso, solo un mundo, y que Platón las era ideas dualidad. no eran y eternas, ahí, acababan con la materia, o sea, con el cuerpo. Ok, y perfecto. Aristóteles también nos habla de la esencia y el accidente, Ajá. Perfecto. Aristóteles, el ser feliz. precisamente, eso es esencial, a eso quería ir. ¿Cuál es Yo creo que era aristotélico. el planteamiento de la ética y la política aristotélica, Silvia? ¿Señora? El planteamiento fundamental de la ética y la política aristotélica. Pero Lo acabaste de decir. la verdad no te estoy entendiendo muy bien como lo que me tratas de... El planteamiento fundamental, ¿qué es lo que se busca? O sea, para qué hacemos o para qué queremos una Ah, organización política, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban ellos con eso? ellos, los griegos prácticamente buscaban la colectividad, Ujú, ¿sí? partir del Y bien ahí, común, sí. sí, el bien común, o sea, eso era como su objetivo, o sea, lo que más querían, bueno, lo que hacían, buscaban eso, la colectividad, o sea, Y en el caso de Aristóteles, la felicidad, que fue lo la que tú felicidad, dijiste, ¿no? sí, sí. Eso era lo que más les importaba a los griegos como tal. Y en el caso de Platón, para Platón, ¿quiénes debían gobernar? Isabela Salcedo. Platón, para el Platón deberían gobernar eran los sofistas, pues porque ellos tenían ¿Quién? el Discúlpame. los ¿Quiénes? sofistas. O ¿Los sea, No, sofistas?
No, Profe, los filósofos. por favor, por favor. Isabela Perdón, González, Platón por debía favor. Isabela González. filósofo. Platón decía que solo aquel que conoce la idea del bien puede gobernar. O sea, solo los que tenían conocimiento podían gobernar. Ok, aquí por favor, nada que ver con los sofistas porque Sócrates le hace la crítica a los sofistas. Y Platón, precisamente, el planteamiento ético de Platón, dime, Stephanie, ¿quieres participar? Sí, profe, que pues a Platón le parecían los filósofos correctos porque como ellos tenían mucho conocimiento, entonces podían identificar cuál era la verdad. O sea, para ellos la ética depende del conocimiento. El nivel de ética, para Platón sobre todo, la ética depende del nivel de conocimiento. Todo lo contrario al tema de los sofistas. Bueno, de hecho, decía que para cambiar de clase, o sea, es a través de la educación. Exactamente. Bueno, aquí les comparto un mapa. Quiero que ustedes piensen Grecia, ¿no? Les decía, miren las polis, miren cómo están distribuidas esas pequeñas ciudades-estado, todo el conocimiento que se produjo y que pensemos por qué Grecia, miren este pedacito que representa geográficamente Grecia en el mapa, ¿no? ¿Por qué Grecia es la que crea la democracia? ¿Por qué aquí surgen las ciencias? ¿Por qué es tan importante para el pensamiento en general? ¿Y por qué no otro lugar de esta geografía? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace particular a Grecia? Quiero que lo piensen y lo analicen y quiero que cada vez estén viendo más mapas, porque les decía, por ejemplo, miren acá Italia, ¿no? El Renacimiento, estamos hablando del surgimiento del pensamiento en el siglo VI y de que el Renacimiento del siglo XV tiene que ver con la cercanía que existe entre esta Grecia que fue invadida por el Imperio Romano, pero donde pues obviamente quedaron unas reliquias del pensamiento y la relación que tiene Grecia con Italia. Quiero que piensen mucho en eso y que empiecen a pensar más geográficamente porque esto nos ayuda mucho. Ustedes pueden recorrer a partir de esos mapas virtuales, de Google Maps, de esos programas, ustedes saben más que yo de eso, una cantidad de cosas. Ya saben que la evaluación de filosofía va a ser una evaluación virtual, necesitamos estudiar la línea del tiempo, estudiar el taller de pensamiento, bueno, leer 20 minutos diarios. Acá hay una frase, la filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo mismo en torno al ser. ¿Sí? Es decir, este periodo, espero que ustedes en este periodo que están teniendo de encierro, de cuarentena, bueno, yo entiendo que tienen que tener un momento de esparcimiento, de tranquilidad, de pasarla bien, pero también quiero que agudicemos un poco más nuestro pensamiento, ¿no? El encuentro con nosotros mismos, porque nosotros siempre estamos como muy rodeados de ruido. Necesito tener prendido el televisor, necesito tener música, necesito tener ruido, 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 y no quiero pensar. Y para que nosotros empecemos a pensar filosóficamente es muy importante el silencio, el encuentro con uno mismo. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Por qué lo pienso? ¿Cómo lo pienso? Sí, no les estoy cuestionando ni les estoy pidiendo que piensen de determinada manera, sino que ustedes mismos interioricen y reflexionen, aprovechen un tiempo de reflexión. Acá les dejo unos videitos, el link de un video sobre la historia de la filosofía antigua, muy bueno. Cuando tengan tiempo y estén aburridos, ustedes dicen, bueno, voy a entrar y voy a mirarme el videito sobre la historia de la filosofía antigua. Hay 2 videos, de hecho, que habíamos trabajado, 3 videos, perdón. Esos 3 videos los pueden entrar, mirar. Uno ya lo habíamos visto que era el de la democracia, pero pues por si quieren volver a verlo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud frente a lo que hablamos? ¿Queda alguna duda del taller de pensamiento? No, señora, gracias. No, señora. Ok, perfecto. Entonces, aquí en este momento voy a dejar de... Profe Merchan dijo que no tiene internet desde ayer. Bueno, porfa, ya gracias por avisarme porque tengo que subirle dile a Sebastián que ya voy a ver si esta tarde logro subir eso a YouTube para que él pueda ver la clase de español y la clase de filosofía y pues suba y entre a ver las diapositivas. Bueno. Sí, profe, me dice que está haciendo que el ayer no tiene internet. Pero el problema es si no tiene internet, ¿cómo va a ver las clases? Bueno, cuando se le arregle el internet, pues que entre a mirar las clases. Sí. Que igual entendemos, pues en este momento, en ese sentido, sí. Por eso es que tenemos que ser muy honestos, ¿no? Cuando verdaderamente tengamos problemas de internet, pues, y no, pues, porque solidaricémonos con los compañeros que tienen las fallas, ¿no? Aunque yo sé que no tenemos ningún problema con ustedes en ese sentido, que ustedes son personas muy honestas en cuanto... igual de todas maneras, lo que estamos haciendo es estudiar para la evaluación. Que ya saben que las evaluaciones de filosofía requieren pensamiento, ¿no? Y que pues el pensamiento que requieren es, el nivel de análisis depende del nivel lector que ustedes
Profe, hayan tenido. Señor. en las evaluaciones obviamente el límite de tiempo, ¿cierto? O sea, va a ser como de 7 a 9 o cuánto horas. ¿Cómo así?